Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Mentes. El día de hoy vamos a explorar un tema, un concepto que nos causa mucha inquietud, que es muy atractivo para nosotros por nuestra naturaleza curiosa, sobre el paradigma. Vamos también a abordar mucho lo que es tema de Thomas Kuhn. Y para esto estoy acompañada de mis grandes amigos, que vendrían siendo Samar Barragán, Jimena Islas. Aquí Emilio Octavo. Belén Galeana. Y Franco Robles. y su servidora Diana Miranda. Empecemos. Bueno, yo creo que para entrar un poquito en contexto tenemos que entender de dónde proviene la palabra paradigma. Esta proviene del griego antiguo que significa modelo o ejemplo, que en griego sería paradigmia. Esto que es el paradigma es una estructura conceptual de creencias metodológicas y teorías entrelazadas. Abre un poco el campo de la visión a la razón, formado una concepción del mundo. Bueno, en el libro de Kuhn se menciona que en el paradigma lo ve como un logro científico que sirve como modelo para la investigación posterior. Los paradigmas los relacionaban como lentes que los científicos utilizaban para ver el mundo y resolver problemas. Cada paradigma define qué problemas son relevantes, qué métodos son apropiados y qué soluciones son aceptables. Bueno, pues prácticamente es una nueva visualización de un esquema. O sea, la referencia a lentes suena algo un poco dudoso, pero quiero decir que pues cada paradigma influye en cómo interpretamos los hechos científicos. Me parece que la teoría de Kuhn cuestiona un poco sobre la idea de que la ciencia avanza pues de manera lineal y acumulativa. Pero, ¿no es esto un poco exagerado? ¿No podemos simplemente decir que la ciencia avanza a través de la observación y la experimentación? Kuhn desafió esta idea con su concepto de cambio de paradigma, argumentando que el conocimiento no avanza de manera continua, sino a través de revoluciones científicas. Es decir, los científicos trabajan bajo un marco de ideas aceptadas hasta que aparece una anomalía que el paradigma vigente no puede explicar, lo que lo lleva a una crisis y eventualmente a un cambio de paradigma, que van mejorándose entre sí. Para entenderlo mejor, pasemos un caso en concreto, el paso del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. Durante siglos, el paradigma dominante en la astronomía era el modelo de Ptolomeo, que decía que la Tierra estaba en el centro del universo y que los planetas se movían en órbitas circulares. Sin embargo, con el tiempo, las observaciones de Copérnico, Kepler y Galileo comenzaron a acumular evidencias en contra de este paradigma. Fue entonces cuando se produjo una revolución científica y el modelo heliocéntrico de Copérnico, que situaba el Sol en el centro del sistema solar, se convirtió en el nuevo paradigma. Lo interesante aquí es que, según Kuhn, ese cambio no ocurrió simplemente porque había más datos o mejores observaciones, más bien implicó un cambio en la forma en que los científicos interpretaban los datos. Es decir, los mismos hechos podían explicarse de manera completamente diferente dependiendo del paradigma bajo el cual estuvieran analizando. ¿Qué pasa cuando explicamos este concepto fuera de la ciencia? Por ejemplo, en la tecnología, antes de que existieran los smartphones, el paradigma dominante de la comunicación era el uso de computadoras y teléfonos. Pero con la llegada del iPhone en 2007, el paradigma cambió completamente y hoy en día es imposible vivir en un mundo sin un teléfono inteligente. Lo mismo ocurrió con el Internet. Y bueno, volviendo con Kuhn, me gustaría agregar que su teoría también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la historia en la ciencia. No se trata solo de qué descubrimientos se hacen, sino de cómo la comunidad científica acepta o rechaza estas nuevas ideas. A veces incluso si una nueva teoría es más precisa, puede tardar años en ser aceptada porque choca con el paradigma que ya está actualmente. Bueno, creo que hasta ahorita ya hemos cubierto bastante terreno sobre lo que implica lo que es un paradigma, pero ¿qué tiene la teoría de Kuhn para nuestra comprensión de la ciencia y nuestro conocimiento? Los misterios de la filosofía son grandes y son extensos. Para tratar de comprenderlos o de descifrarlos es de un tiempo muy largo lo que se tiene que tomar para hacerlo. Bueno, me parece que la teoría de Kuhn nos hace reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y del cómo se construye. Kuhn parece hacer referencia a un conjunto de suposiciones
interrelacionadas que proporcionan un marco filosófico para el estudio organizado de este mundo. El impacto que tuvo esta visión podría ser tan grande como el impacto al querer saber de nuestro origen. Sabemos, muchachos, que el origen del hombre suele ser comprimido a lo básico sin explorar más allá, e incluso como este mismo tema lo podemos relacionar con el racionalismo e idealismo. El racionalismo vendría siendo en la filosofía occidental la visión que se considera en la razón como fuente principal de la prueba del conocimiento, sosteniendo que la realidad en sí misma tiene una naturaleza inherente, estructura lógica, racionalista, y afirma la clase que existen verdaderos intelectos para capacitar directamente. Bueno, en realidad es lo que acepta el paradigma, entendiendo como una construcción incompleta. Es reconocida por su fundamento en la comunidad científica. El paradigma es la tradición científica que da sentido y cohesión al grupo, siendo el patrón de la forma de la investigación. La existencia de un paradigma se debe de explicar gracias a algún modelo completo de reglas. Incluso existen más tipos de paradigmas. Por ejemplo, el paradigma idealista en la filosofía oriental. Este paradigma se basa en la doctrina de la reencarnación y el concepto de la inmortalidad personal, mientras que en la filosofía occidental se basa en la doctrina de la salvación del alma y la inmortalidad personal. No sé si quieren agregar algo, compañeros. El cambio de paradigma ocurre cuando una nueva forma de pensar o hacer las cosas reemplaza la anterior, lo que puede generar transformaciones significativas en diferentes áreas como la ciencia, la cultura, la tecnología, etc. Pues sí, yo creo que esto pues nos lleva más que nada a reflexionar sobre cómo los paradigmas pues no solo no afectan a la ciencia, sino también a la forma en la que vivimos y entendemos pues nuestra realidad. Por ejemplo, en nuestras vidas a veces seguimos ciertos paradigmas personales como creencias o formas de pensar pues que nos guían. Pero ¿qué pasa si esas creencias ya no funcionan? Tal vez pues necesitemos nuestras propias revoluciones personales para ver las cosas pues de una manera completamente nueva. Y creo que a fin de cuentas así es como funciona, ¿no? Cuando un paradigma pues ya no puede resolver los problemas actuales, es reemplazado por otro completamente nuevo. Me resulta curioso cómo a veces lo que vendría siendo un paradigma es como algunas personas lo toman como una verdad absoluta, como fue las revoluciones científicas. Me acuerdo mucho que al leerlo venía bastante que era una pelea entre lo que unos creían, o sea, fue una revolución de paradigmas, es decir, por ejemplo, unos ya tenían una idea muy, muy estructurada de lo que creían que era la realidad y otros presentaban otro tipo de modelos. Entonces resulta curioso cómo cada uno tenía su forma de darle visión al conocimiento y cómo era tan arraigada su manera que pues eran capaces de abrir el debate y al final pues daban o subtraían la idea principal de cada uno de los paradigmas para pues entendimiento. Entonces también resulta curioso cómo en algún punto de la discusión se llegaron a poner de acuerdo y dieron como una versión de cada uno de los dos paradigmas y para solamente sustraer y lo que hoy en día se conoce como conocimiento. ¿Alguien gusta agregar algo más? No prometo nada. No prometo nada. Por nuestra parte sería todo. Espero que lo que es el concepto de paradigma les quede claro. Igual cualquier duda nos pueden comentar y nosotros con gusto podemos abrir otro apartado para una segunda parte de este episodio. Bye. Vale. Adiós. Adiós. ¿Sí duramos el tiempo? Claro.